a esta sesión del foro nada más y nada menos que de gobernanza de las TICs. Yo soy Ángel López, soy director general de Salud Pública y Salud Mental aquí en el Principado y llevo toda mi vida vinculado al tema de la salud pública, de la gestión sanitaria, de los sistemas de información y esta asociación y estas reuniones me resultan casi familiares. Voy a intentar ser breve para no ir acumulando ya retraso desde el principio de la jornada. Y bueno, me cabe agradecerle a la organización la mesa y que me haya invitado a moderarla. Además, hoy tenemos un día que, al contrario de lo que fue ayer, es propicio para trabajar en un local cerrado y darle vueltas a la cabeza. También quiero agradecer a los 6 miembros de la mesa que me acompañan la disponibilidad que han tenido para participar y mi papel es el de moderador. Sin embargo, no me voy a cortar y voy a añadirle a esa moderación, si es que puedo, un poco de provocación también. Bueno, hay 6 personas en la mesa conmigo. Yo no voy a extenderme en comentar su biografía. Ustedes verán después en el transcurso de la mesa que para nosotros es un lujo tenerlos aquí. Y simplemente voy a mencionar sus nombres porque tienen en el programa cuál es su referencia profesional en el momento actual, ¿no? Están de derecha a izquierda Joaquín Garrucho Moreno, Miguel Villarranz, José Manuel Alcaraz Muñoz, Pablo Orefice, Ignacio López Parrilla y Jorge Álvarez Rodríguez. Ahí en el programa ven, como digo, su referencia profesional actual. Vamos a entrar ya en materia. El título de la mesa exactamente es Transformación digital de la atención primaria. Y se hace necesario, yo creo, y conveniente contextualizar este titular. En el año 80 empezó un proceso que luego en el año 84 coaguló con un decreto, aquel famoso decreto que reguló durante muchísimo tiempo la atención primaria. Y en aquella época la atención primaria era, quizá también por un efecto generacional, era uno de los puntos de fuga del sistema sanitario español. Una de las mayores esperanzas, concitó muchísima ilusión de muchos profesionales, incluso de la población, de los agentes sociales. La atención primaria era la gran novedad, era la gran apuesta también en aquella época del sistema sanitario. Sin embargo, hoy la atención primaria vive una situación que yo no voy a calificar de colapso, pero que es una situación preocupante, es grave. Y es grave por muchas razones, aunque los síntomas son bastante fáciles de percibir, ¿no? Hay malestar entre los profesionales, hay malestar de la población, hay listas de espera en atención primaria para que te atiendan en una primera llamada. El sueño de lo comunitario se ha demostrado que era un sueño. La especialidad se llama medicina familiar y comunitaria. El enfoque comunitario en buena medida se ha demostrado que era un sueño. Las familias nos las han cambiado. Las familias de hace 40 años, 45 años, no se parecen absolutamente en nada a las familias de ahora. Y la medicina, en buena medida, se ha ido a los hospitales o se ha convertido en un bien de consumo. Y en primaria, la medicina es el núcleo de su actividad. Y es más, es el núcleo de la actividad del sistema sanitario. Donde realmente se ejerce la medicina en nuestro sistema, y yo creo que en todos los sistemas,
es en la atención primaria, en la relación médico-paciente, en la continuidad asistencial. Y eso está en crisis, en una crisis sorda que tiene estos síntomas que les comentaba antes, pero que es una crisis real. El hospital ha conseguido dominar absolutamente el panorama asistencial. Y esto es uno de los elementos también del mapa que hace que la primaria esté viviendo un proceso muy complicado, no sé si de agotamiento o de replanteamiento de su propia esencia. Bueno, el caso es que este es el contexto, creo yo, y esto lo digo un poco en términos polémicos y provocativos. No es que yo tenga una visión tan pesimista, pero me parece bueno partir de un análisis así más duro para luego, para no perder ninguna oportunidad de mejora. Bien. Y en este panorama, la digitalización, la informatización, que ya empezó hace muchos años, yo tuve la suerte de participar ya en el primer plan Díaz, hace, yo qué sé, ya 20 y muchos, no, pues los años que eran los años 90, el plan Díaz. Y seguir a lo largo de todos estos años, ya décadas, los procesos de informatización del sistema sanitario. La pregunta es cómo esa digitalización, cómo esas TICs, cómo los modelos de gobernanza, cómo los desarrollos o las colaboraciones pueden ayudar a la atención primaria a superar esta situación. Porque tengo yo la sensación de que es posible, y yo creo que esto merece una reflexión y seguro que los participantes en la mesa la tienen más afinada que yo, merece una reflexión el hecho de la posibilidad de que la problemática de primaria tenga un ritmo y el desarrollo de las TIC tengan otro. Entonces la pregunta, y lo dejo ahí ya, y paso a darle la palabra a los intervinientes, si es posible que desde el mundo de las TIC se produzca una reflexión profunda y se repiense su papel en el proceso social de desarrollo de la atención primaria, si es posible alinear ese desarrollo de las TIC con la problemática real de la atención primaria, que a lo mejor lleva un ritmo distinto del propio desarrollo de las TIC, y si son capaces estas tecnologías de acompañar esa reformulación de la atención primaria y contribuir a su mejora, que en el fondo no es otra cosa que la mejora del sistema sanitario que nos atiende a todos, del sistema sanitario público. Bien, pues dicho esto, ahora ya, yo creo que si os parece empezamos igual que en la presentación. Cada uno de ellos intervendrá entre 6 y 10 minutos, con flexibilidad, sí, pero teniendo en cuenta que somos muchos a hablar y que a todos hay que darle su espacio, y nos comentarán sus planteamientos y quizá luego en el debate pues podamos contestar a estas preguntas o a las que a ustedes se les ocurren, que seguro que son muy interesantes también, ¿no? Entonces, cuando quieras, Joaquín, tienes la palabra. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación a las 6 a la organización. Bueno, por contextualizar, yo soy médico de familia, soy clínico además, tengo actividad asistencial. Y bueno, enlazando con lo que ha dicho el moderador, precisamente ayer nosotros en Andalucía celebramos con cierta pompa y boato los 20 años de Diraya, de nuestra historia clínica electrónica, que se implantó en primaria y luego se extendió al resto de los niveles asistenciales. Pero bueno, Andalucía tiene mucho y lejos y nuestra historia clínica ha sido capaz de homogeneizar pues un poco toda la atención principalmente en primaria. Realmente lo que hicimos con la historia clínica, lo que se hizo hace 20 y pico años, fue una digitalización de las historias clínicas, una informatización, donde pues gozamos de muchos datos, mucha información, pero no hemos sido capaces quizás de llegar a transformar eso en real conocimiento que transfiera o que como una dendrita pues vaya alcanzando las unidades y la asistencia. Esta situación que tenemos ahora mismo, que la teníamos ahí un poco adormilada, digamos, la teníamos un poco adormecida, de una historia clínica
muy grande, una historia clínica muy extensa, bueno, pues al final nos dimos cuenta que teníamos una historia clínica obsoleta, que nos costaba mucho mantener, pero que era relativamente cómoda porque teníamos una factoría de software asistencial y realmente pues íbamos arrastrando un poco ahí todo con pocas licitaciones. Bueno, pues en relación a la transformación digital, pues ahora tenemos muchas líneas de financiación, tenemos la necesidad de realizar una real y una verdadera transformación digital, porque, como ha dicho, realmente tenemos que conseguir que los sistemas de información, la historia clínica, pero en general todos los sistemas de información, sean no el objetivo, pero sí una herramienta que logre transformar realmente la atención primaria, porque yo sí puedo decir que la atención primaria está actualmente en una situación, pues que si no hacemos algo relativamente pronto y relativamente profundo, pues va a acabar pues como era la atención primaria hace 40 años, consultorio y poco más sin hacer realmente medicina. Para nosotros en Andalucía, la transformación de la atención primaria y que vamos a vertebrar, y ya introduzco un poco también el tema de los PERTE, hemos apostado mucho y muy fuerte por la gestión por procesos y los sistemas de apoyo a la toma de decisiones, ya no digo médicas, ya no digo clínicas, sino toma de decisión de apoyo a las decisiones asistenciales. En ese contexto, pues estamos intentando mover desde las subdirecciones más asistenciales, que no es donde yo me muevo actualmente, qué es lo que se necesita, cuáles son los flujos asistenciales reales, qué es lo que necesita la primaria. Y ya digo, nosotros tenemos una historia que la tenemos muy horizontalizada y cuando hablamos de qué necesita la primaria, realmente estamos hablando de qué necesita nuestro sistema, puesto que tenemos una historia que prácticamente se comparte en todos los niveles asistenciales, con los 1.500 centros de salud, los cerca de 40 hospitales, es decir, que lo tenemos todo muy, muy vinculado. Pero pese a eso, no hemos conseguido nunca realmente transformar la asistencia de forma digital. Y eso es la apuesta que estamos haciendo ahora mismo, que las herramientas tecnológicas no lastren los cambios que necesita la primaria, que la primaria diga qué es lo que necesita, y para eso pues tenemos nuestros grupos y tenemos muchos modelos de debate, porque realmente no tenemos todavía claro qué es lo que la primaria tiene que hacer para conseguir no perder el paso con respecto a otros niveles y que, como ha dicho el moderador, además creo que muy bien dicho, no se convierta la atención primaria en un bien de consumo. Ya digo, yo tengo actividad asistencial y muchas veces parece que más que profesionales sanitarios somos cajeros de un supermercado donde vamos pasando por caja necesidades que muchas de ellas podían haberse resuelto de otra forma y no necesariamente haber llegado a la consulta. Y yo creo que esa es la gran necesidad y el gran reto que tenemos con los sistemas de información, la verdadera transformación digital, donde no solamente consigamos digitalizar, sino además tener una ganancia tanto para la administración como para los sistemas de salud, como para los profesionales y sobre todo que consigamos mejorar la salud y satisfacer las necesidades de nuestros ciudadanos, que bueno, es a lo que estamos abocados. Y ya con esto... Gracias, Joaquín. Perdón. Además, te has ceñido a los 6 minutos iniciales rigurosamente. Pues ahora, Miguel, cuando quieras. Muchas gracias por la invitación de las 6. No sé si se te oye. ¿Sí? Ahora. Vale. Desde un perfil TIC, lo primero que vimos cuando arrancaron los fondos de atención primaria y comunitaria era el hecho de que, si bien prácticamente veíamos que dentro de cada comunidad la atención primaria era relativamente homogénea, porque las herramientas de historia clínica en atención primaria, como comentabas previamente, lo han facilitado bastante, entre comunidades la forma de funcionar no era ni mucho menos homogénea. Y fue uno de los miedos de ese arranque de los proyectos colaborativos, en los cuales todos teníamos que poner en común qué íbamos a hacer igual para que lo que saliera fuera homogéneo,
pero cada uno tenía que imbricarlo, tenía que enlazarlo, interoperar con las herramientas preexistentes. ¿Qué pasaba? Que la primaria, siendo homogénea, tiene unos problemas que no tienen nada que ver con los de la hospitalaria, pero uno de ellos, que es el tema de la continuidad asistencial, está muy vinculado a la heterogeneidad hospitalaria. O sea, así como en la primaria es muy homogénea, entiendo que sí que hay diferencias aquí entre comunidades también, pero la hospitalaria no es, o la especializada no es homogénea. Se plantea sobre todo en comunidades grandes, en las cuales el número de hospitales es elevado. Esa diferencia entre unos tipos y otros de hospitales y la capacidad de financiación que tienen unos y otros, asociada también a proyectos de investigación, etcétera, hace que, siendo el hospital, la solución hospitalaria heterogénea, no ya a nivel de historia clínica, sino de herramientas departamentales, hace que el problema de la primaria en la continuidad asistencial sea realmente importante. También hay otro aspecto a considerar dentro de la primaria, no se ha mencionado todavía, y es el tema de la gestión de la demanda. Sí que se ha mencionado que la primaria está a borde del colapso y hay que intentar tratar la demanda de una manera diferente a cómo se está tratando, porque si se sigue tratando igual, pues el colapso va a acabar por llegar. Entonces, a la hora de enfocar los proyectos de atención primaria y comunitaria, la idea, evidentemente, es tomar ese punto de partida, ver qué problemática tenemos y buscar la forma de salvarla, dotando de más capacidad a la primaria, bien porque se está incrementando la cartera de servicios o bien porque hay que solventar esos problemas de acceso que además provocan otros problemas secundarios. Es decir, hay un concurso de traslados, el personal profesional se mueve entre áreas de salud y las soluciones de continuidad asistencial no son las mismas, aunque la herramienta de historia clínica puede que sí que lo sea. Y por último, comentar que ya no relacionado solamente con los fondos de primaria, sino en general con todos los fondos, es que lo que nos hemos encontrado es que hay sinergias entre proyectos que permitirían hacer un avance más potente en lo que se quiere realizar, pero hay imbricaciones también entre proyectos, imbricaciones que son restricciones. Y ha obligado, comentaba ayer Marisa, el hecho de que se está tardando mucho en hacer las licitaciones, y una de las causas de los retrasos también tiene que ver con que los fondos son algo que ha ido llegando progresivamente. No había una foto inicial de todos los fondos que iban a llegar, con lo cual ha habido replanteamiento de los fondos de atención primaria y comunitaria en función de los nuevos fondos que iban llegando. Por ejemplo, el de atención personal digital personalizada ha impactado en los proyectos, por ejemplo, de canal de ciudadano que hay en primaria, por poner un ejemplo. Entonces, digamos que como visión global, la gestión de los fondos está siendo compleja, entre otras cosas, por esas imbricaciones entre fondos. Bueno, vaya, ¿eh? Sois muy breves. Vamos a tener un tiempo amplio para el debate. Muchas gracias. José Manuel. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación de las 6. Y bueno, intentando seguir la pregunta que el moderador ha hecho al principio, respecto a cómo la transformación digital va a afectar en estos momentos de crisis a la atención primaria. Pues vamos a ver, generalmente se asocia un cambio auténtico, un cambio de verdad, siempre se asocia a una crisis, lo que se suele decir. Bueno, decirlo está bien, luego vivirlo es muy difícil. Pero en este caso se está presentando al mismo tiempo una crisis y una oportunidad. La oportunidad son los fondos que está gestionando el Ministerio. Bueno, yo tengo que decir que llevo 5 meses de vuelta a la sanidad pública y claro, cuando he vuelto me he encontrado el pastel de lo que se estaba moviendo aquí con los fondos del Ministerio y los proyectos que había en marcha. Pues había momentos que los que decías, genial, esto coincide con alguna de las líneas que estábamos trabajando, porque antes sí que estuve en la sanidad pública de Murcia. Y entonces pues veías que en la línea del canal del paciente y en otras líneas pues más o menos, bien, estos fondos pues vienen y ayudan en esta línea. Pero en otros casos me sentía, pues no sé si alguno de vosotros
¿Habéis hecho alguna vez una escape room de estas? ¿O habéis visto la serie esta de Saw, que te despiertas y hay pistas para salir? Entonces tú abrías la caja de madera y decías, bueno, aquí hay un BPM, aquí hay telemonitorización, aquí hay que usar la IA, aquí hablan de integración. Entonces tú más o menos intuías, seguro que alguien quiere que haga algo con todas estas piezas, pero no terminabas de ver en ese momento qué es lo que se pretendía. A fecha de hoy, 5 meses después, en algunos aspectos me encuentro igual. Pero bueno, estoy seguro que al final conseguiremos saber qué hacer con esas piezas, porque algunos elementos del camino están claros. Tal vez el final no se vea de una forma nítida, pero los elementos intermedios, algunos están claros. Me refiero, por ejemplo, y volviendo al hilo inicial, a que estamos hablando de transformación digital y a estas alturas yo creo que todos tenemos claro y sabemos que es imposible hacer una transformación digital sola, sin que se cambie otra cosa. Inevitablemente tiene que haber una transformación organizativa, tiene que haber una transformación del puesto de trabajo, tiene que haber un cambio de roles, es inevitable. Estamos pasando, sobre todo en atención primaria, de una tradición en la cual los profesionales están trabajando y orquestando su tiempo de trabajo alrededor de la presencia de un paciente ante ellos, a un esquema en el que estamos hablando que hay ya consultas telemáticas no presenciales del paciente. Estamos apostando por una mayor interacción con las otras unidades de la sanidad, en este caso autonómica, en mi caso, y están recibiendo respuestas de compañeros del hospital o de una prueba que solicitaron, están recibiendo respuestas. Pero es que van a empezar a recibir recomendaciones de sistemas de inteligencia artificial, ya sea de un tipo, generativa, o ya sea de una clasificación que ha habido de los pacientes. Se está haciendo mucho hincapié ahora mismo con el uso de los datos genómicos para salud preventiva. ¿Quién hace la salud preventiva? Van a ser ellos, van a recibir ese tipo de recomendaciones. Van a recibir información de telemonitorización. Es indudable que el puesto de trabajo del médico de primaria, tal como lo conocemos ahora mismo, va a cambiar. Los médicos de Murcia ahora mismo están trabajando con OMI-AP frente a ellos. Así que decidme cómo orquestamos todo esto, mientras que ellos están atendiendo una agenda. Es verdad, tienen mensajes, pero cuando pasa de 20 mensajes, pues pocos lo van a mirar. ¿Cómo se va a orquestar todo este input de información sin nadie delante al puesto de trabajo del médico de familia, al enfermero, al fisio, al que esté en el centro de primaria? Hay que revisar el modelo, hay que revisar cómo se va a trabajar y hay que revisar los mensajes que le vamos a dar a los profesionales diciendo, no te preocupes que ahora te has quedado con un 30% menos de horas para atender a los pacientes que te vienen. Porque ese porcentaje lo vas a utilizar para atender estas recomendaciones que te hace la IA, para responder a las consultas no presenciales, para responder a la consulta que te hace el compañero del hospital frente al caso que mandaste que tiene dudas. Y eso es un cambio de modelo. Y implantarlo va a ser bastante difícil. Creo que, bueno, una cosa va de la mano de la otra. La transformación digital por sí sola pues va a ser meter un montón de elementos que van a estresar a un profesional que ya está estresado, colapsado, según ha dicho el moderador antes. Y entonces, si no tenemos cuidado con esta otra línea de trabajo que tenemos que hacer, pues podemos conseguir un pupurri de cosas bonitas, muy digitales, pero que estén liando más la cosa, poniendo trabas al avance, como antes decía Joaquín, que podía ser que pasara en vez de ayudar. Me voy a callar ya que estoy casi en 6 minutos. No, vas bien, vas bien. Bueno, muy bien. Tenéis por ahí otro. Vale. Muchas gracias, José Manuel. Pablo, cuando quieres. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias al comité directivo de la 6 por la invitación, por el esfuerzo que han hecho en traernos y darles un poco de contexto fuera de la caja, como se suele decir, ¿no? Mi nombre es Pablo Oréfice, soy oriundo de Uruguay,
así que he cruzado el océano para compartir con ustedes. Tuve la suerte de liderar en mi país la iniciativa de salud digital, una iniciativa que llevó un modelo de interoperabilidad a todo el sistema de salud, público y privado, y en todos los niveles de atención. Hoy podemos decir que más del 95% de la cobertura la tenemos con un alto uso intensivo de las TICs, con un objetivo de continuidad asistencial, en el cual todos los documentos y toda la información del paciente se mueve, fluye libremente entre todo el sector. Como les decía, no importa el nivel de atención, no importa si es público o privado. A partir de ahí, ya casi va a ser una década que estoy trabajando con los diferentes ministerios de salud de la región, de América Latina, a través del Banco Interamericano de Desarrollo, y por consiguiente estamos llevando un poco, evangelizando en los procesos de transformación digital a todos los países y viendo cómo las casuísticas difieren de acuerdo a los diferentes sistemas de salud que cada uno de ellos tiene. Para eso los impulsamos en la transformación digital a través de una metodología, aquel que quiera conocerla, la Casa Digital del Banco Interamericano de Desarrollo tiene una visión totalmente holística, donde encuadra un poco las dimensiones que mis colegas estaban mencionando de cómo abordar la transformación digital, los diferentes proyectos de uso de las TIC en el sector. Y ahora un poco entrando en la temática, el fortalecimiento que estamos llevando hacia la atención primaria, convencidos de que la atención primaria es un nivel resolutivo, es básicamente generar esa capacidad, ¿no? Generar la capacidad resolutiva del nivel y poder atender, digamos, lo que es la prevención y lo más que se pueda el diagnóstico y tratamiento de nuestros ciudadanos, de nuestros pacientes. En ese sentido, básicamente, tenemos dos grandes líneas estratégicas, y uno es el uso de los servicios sanitarios a distancia, tratar de que efectivamente los servicios digitales tomen protagonismo, y el otro es el empoderamiento del paciente como un rol activo, digamos, en esta ecuación, ¿no? Para el primero, obviamente, necesitamos una capacitación continua de todos nuestros profesionales de la salud, y venimos trabajando fuertemente en el despliegue de servicios digitales que implican un estado de maduración tecnológico de las instituciones, o sea, incorporar historias clínicas, incorporar tecnología para efectivamente empezar a brindar esos servicios. Y no les voy a contar nada nuevo, o sea, en la pandemia estos servicios explotaron, una aceleración enorme, y hoy un poco la preocupación que estamos teniendo, mirando las gráficas, es, bueno, cuál es el punto de estabilidad de esos servicios entre lo que es remoto y lo que es presencial. Qué capacidad resolutiva tienen esos y qué tipo de problemática, qué tipo de comorbilidad podemos estar llevando en ese monitoreo, en ese seguimiento de ciertas prestaciones para poder generar ese equilibrio. Un equilibrio que a cada sistema de salud le impacta enormemente porque es parte de su eficiencia y que efectivamente estamos comprometidos a llevarlo adelante, ¿no? Hemos visto realmente, digamos, servicios que están desplegados bajo modelos de atención bien diferentes y quizás ese panorama, ese popurrí de formas de hacer las cosas tiene un valor realmente impresionante en lo que uno cada empieza a medir como impacto, digamos, en los diferentes sistemas. Hay sistemas como, bueno, se mencionaban que quizás en la misma atención de la consulta externa, parte es virtual, parte es telefónica o parte vía video y parte sigue siendo presencial. Hay otros modelos que directamente mantuvieron la presencialidad y fueron hacia otros esquemas de atención por telemedicina. Entonces hay diferentes formas de trabajar los modelos de atención que nos llevan a un gran desafío. Y el desafío hoy por hoy en América Latina y Caribe es las redes integrales e integradas de servicios de salud, cómo juegan con la tecnología, cómo uno empieza a dimensionar sus establecimientos, su sistema de salud, cómo lo empieza a establecer en un mapa todo el sistema de referencia y contrarreferencia, teniendo en cuenta los servicios digitales, teniendo en cuenta la movilidad de servicios, no solamente, digamos, de los puramente asistenciales, sino también los servicios de apoyo para la clínica, etc. Cómo uno empieza a ser eficiente en esa visión de las redes integrales de salud
con el componente digital. El último eje, digamos, el segundo eje que nosotros venimos trabajando, y ya termino, es el paciente, ¿no? ¿Cómo le entregamos información al paciente? ¿Cómo le entregamos esos servicios digitales al paciente? ¿Cómo hacemos que efectivamente la persona se empodere y lo ayudemos a que empiece a cuidar su salud? Porque el cuidado de su salud va a repercutir evidentemente en quizás menores accesos, menores complicaciones, etc. Entonces, estamos trabajando muy fuertemente en lo que es el paciente digital, cuáles son las herramientas que apoyan al paciente digital y cómo efectivamente hacemos ese go junto con los profesionales, los equipos de salud, que tienen que saber que efectivamente pueden prescribir una aplicación, que pueden efectivamente generar un monitoreo, que pueden recibir información desde otros vínculos asistenciales o de medicina que el paciente puede estar teniendo y no solamente en mi silo, en mi casa y en lo que yo estoy trabajando. Así que bueno, ese es los desafíos por los cuales estamos trabajando en América Latina y Caribe y bueno, esperemos contribuir un poquito en mirar un poquito fuera de la caja. Muchas gracias, Pablo. Ignacio, cuando quieras. Bueno, pues yo permitiré inicialmente hacer un guiño a Ángel José, porque efectivamente yo también viví el Plan Díaz. Lo viví preparando unas cajas enormes con 82 carpetas que llevamos 5 minutos antes del vencimiento al Insalud, allá en Correos de Madrid, para llegar a tiempo. Trabajaba en HP y fue un esfuerzo tremendo por parte de la industria. Desde entonces, hace muchos años ya, sigo estando en la industria y es un poco el papel que yo quiero compartir con vosotros. Trabajé en Philips, pero también ahora trabajo trabajé en HP y en Philips, pero yo creo que genéricamente debemos de, hablando concretamente de los fondos específicos de detección primaria, ya hace 2 años en este mismo foro comentábamos que es muy importante contar con la industria. Somos un agente activo. Y para esto la industria, que en general buscamos predictibilidad, buscamos información para ser capaces de dimensionarnos, prepararnos para este reto que ayer se comentó. Es decir, ayer se comentó que va a haber una presión de paredes que nos va a vosotros, a vuestras organizaciones, someter un estrés tremendo. Al otro lado, cuando nos toca hacer el despliegue, el estrés, imaginaos que es el mismo o incluso mayor, porque es nuestro trabajo, esto es lo que vivimos. Mi sensación es que debemos de mejorar estas comunicaciones, esta predictibilidad, esta información hacia afuera como agentes más, como agentes que estamos con altísima implicación, ¿vale? Por tanto, esa reivindicación vaya por delante en el sentido, creo que es compartir información de los planes y proyectos es una demanda que hemos hecho de mucho tiempo y que en estos momentos que empiezan a sonar ruidos de crisis y de dificultades, con más motivo deberíamos de tenerlo. Dicho esto, creo que el marco de estos fondos de atención primaria ha creado una iniciativa absolutamente, relevante, que es la creación de grupos de trabajo. Hace mucho tiempo que desde fuera, como observador externo, veíamos que cada comunidad desarrolla su actividad bajo sus propias prioridades. Y creo que es verdad que esto ha generado una diferencia de, no sé si llamarle madurez o evolución o capacitación de servicios digitales, una variabilidad muy alta entre comunidades autónomas. Y creo que esto es un problema de equidad. Que es muy importante también que estos grupos no funcionen solamente porque hay unos fondos, sino que se mantengan de algún modo para tratar de compartir experiencias, para tratar de animar y buscar cómo no reinventar la rueda, cómo aprovechar experiencias positivas de otros, y que esto yo creo que ayudaría mucho a todo el Sistema Nacional de Salud. Por tanto, enhorabuena al Ministerio, que ha sido el que ha iniciado esta iniciativa, el que ha creado esta iniciativa, y yo creo que, larga vida, porque creo que tiene mucho valor. Y por otro lado, creo que ayer también se comentaban algunas limitaciones que estamos viendo. Por fin yo creo que se empieza a decir, alguien decía la verdad. Yo creo que es muy importante que hablemos, claro, o sea, estamos viendo riesgos.
¿Por qué? Porque los fondos concretos de atención primaria tienen una fecha de vencimiento. Y yo esto que he vivido otros 2 tipos de fondos, porque por mi función en mi empresa es una parte importante de mi actividad, he trabajado con el Foro de la Justicia y son señores que transmiten mucha información, pero también ven los riesgos. He trabajado con los equipamientos con el INVEAD y era el Ministerio obsesión llegar a tiempo porque si no claramente se perdían. Y aquí todavía estamos viendo que hay riesgos y pensamos que es posible que esto se gestione. Ayer oía una cosa que me creó una cierta frustración. Es decir, sí, lo gastaremos, pero no nos damos cuenta de que hay unos señores en Europa que van a vigilar esto, que hay auditorías exhaustivas de cómo gestionamos esto. Por tanto, seamos realistas, esto es así. Por tanto, ¿qué creo? ¿En dónde estamos ahora? Creo que es muy importante reducir estas diferencias yendo, a ser posible, en la medida de las capacidades que tengamos, a maximizar el uso de estos fondos, a ser posible con soluciones que estén probadas. Si ponemos a rehacer y a reinventar soluciones desde cero, la incertidumbre será tal que no llegaremos a junio. Por tanto, mi llamada es, en la parte de las áreas que puedan ser contrastables, demostrables, interoperables, que realmente funcionan en todas las comunidades autónomas, hay ejemplos, piemos y peguemos y resolvamos el problema administrativo de la generación de unos pliegos que son complejos, que llevan mucho tiempo, porque esto se acaba en junio. Otra cosa es que continuamos en la gran estrategia más adelante. Por tanto, los 2 aspectos, si queréis, que quiero resaltar aquí, establecer o usar un mapa de demanda compartida con la industria sería deseable, porque así nos prepararemos para responder mejor a la demanda y a la presión que va a venir. Y en segundo lugar, creo que potenciar el enfoque en soluciones conocidas, y ahí no solamente lo digo yo he tenido relaciones con sociedades científicas y los radiólogos o los cardiólogos están diciendo, señores, ¿cómo hacemos castillos si todavía tenemos una prueba más común en cardiología, que es el electrocardiograma en papel? Y estamos hablando de... Habrá cosas que habrá que hacer primero, poner una estructura básica para poder avanzar. O los cardiólogos o los radiólogos le han comprado grandes máquinas y ahora sus packs no son capaces de utilizar todas las imágenes, porque, claro, se ha pensado en equipos y no en el sistema. Esto también se ha discutido, que probablemente son oportunidades de mejora rápida con soluciones de múltiples proveedores que es fácil de implementar y conseguir que no tengamos un desastre en junio de 2026. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. Y por último ya, Jorge, cuando quieras. Perfecto. Nada, primero muchas gracias a las 6 por la invitación. La verdad es que para mí, asturiano residente en Valencia, bueno, en Alicante desde hace 20 años, es un placer siempre venir a casa. Además, he vivido ayer un día fantástico y hoy un día más asturiano, o sea que impresionante. Bueno, un poco compartiendo la opinión de mi compañero referente a cómo vemos desde la industria esta transformación digital de primaria. Yo quería destacar varios puntos, sobre todo el que para nosotros la transformación digital no tiene que ir solo como transformación digital. Es decir, necesita un acompañamiento de entender exactamente qué es lo que necesita el usuario. Es decir, aquí no se trata de poner sistemas por poner sin que tengamos claro que ese sistema va a ayudar a este especialista de primaria, que ahora mismo pues todos somos conscientes, y incluso como pacientes, que cuando tenemos que pedir una cita para ir al médico de primaria, se nos van a 15 días. Y ahí todos somos conscientes de que tenemos un problema en este área. Pero correr con transformación digital sin incorporar a estos funcionales, a estos especialistas de primaria y entender cuál es su problema, creo que sería un gran error. Y yo, por ejemplo, tengo mucha experiencia en la parte más hospitalaria, sobre todo en el área de radiología. Cuando empezamos en 2004 a digitalizar los sistemas de radiología en el área donde yo estoy, en Alicante, empezamos de una manera errónea. Y es intentando poner el software por encima de las necesidades del radiólogo. Y ahí chocamos con la gestión del cambio. ¿Por qué? Porque yo como radiólogo usuario que llevo diagnosticando en unos negatoscopios durante 10 años, ¿por qué me vienes tú ahora a poner un sistema
en el cual no me has explicado o no tengo muy claro cuáles son los beneficios. Entonces, esa gestión del cambio es complicada para el usuario. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a trabajar de una manera. Entonces, para poder conseguir que una transformación digital triunfe, creo que es muy importante involucrar al usuario final desde una fase muy inicial. Entender cuál es su necesidad y que adaptemos esta transformación para mejorar su circuito. Comentaba José Manuel lo de cómo convencemos a un médico, a un especialista de primaria, que a partir de ahora el 30% de su tiempo que ahora dedica al paciente lo va a tener que dedicar a otras funciones que no es atender al paciente, cuando ya sus agendas están colapsadas y no son capaces de atender al paciente como seguro que a ellos les gustaría. Entonces, vayamos a ese paso de ¿qué necesitas para poder atender a un paciente de mejor manera? ¿Cómo podemos entre todos ayudarte? Y a partir de ahí busquemos esa estrategia. Creo que creo que es importante, sobre todo para poder adaptar esta tecnología y que esto no sea un trauma y que no se quede en un fracaso, sino que esto sea un pie a poder ir avanzando en nuevas soluciones, pero partiendo de la base, partiendo de los cimientos de que es importante entender cuál es la problemática que hay ahora mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en primaria, cuando empecé a trabajar en informática, empecé precisamente aquí, en el área 8 de Langreo, creo que es el área 8, área 7, ya he perdido el número, creo que es el 8. Empecé a trabajar en la gerencia de atención primaria, hablo del año 2002. Y sorprendentemente, y ahora que lo miro en perspectiva, y posiblemente gracias a la persona que dirigía en aquel momento a nivel de TI el área, Evaristo Bayón, no, creo que no está por aquí, pero bueno, creo que lo conocéis, una persona para mí brillante, y consiguió con muy poquitas herramientas, de aquella, unas Excel, una base de datos, conseguir muchos procesos que en otras áreas se llevaban de manera manual, en papel, consiguió darle esa primera transformación digital y ahorrar mucho tiempo en muchos procesos. Y ahí era el secreto. Ahorrar tiempo en muchos procesos manuales que se tenían que hacer en aquella época y que se consiguió, y que el usuario, en cuanto entendió que ese proceso le ahorraba tiempo y le mejoraban sus procesos, lo adaptó de manera inmediata. Y vuelvo a repetir, creo que es el secreto. Luego entramos pues en lo que comentaba mi compañero de cómo gestionar todos estos fondos, ¿no? Y efectivamente el problema es el poco tiempo que queda ahora para poder ejecutar estos proyectos. Creo que tal vez se ha perdido parte de ese tiempo en no haber partido de esta base. Y ahí nosotros, la industria, creo que tenemos que ser un actor también importante, porque podemos ayudar. Y quiero que se nos vea como una ayuda a las administraciones, porque conocemos la tecnología, estamos trabajando continuamente, tenemos experiencia a nivel internacional. Hablamos de multinacionales que no solo nos ceñimos al espectro comunitario, nación, sino tenemos experiencias que podemos traer de otros países, y creo que eso es importante, que en estos grupos de trabajo se intentara contar un poco más con nosotros, porque podemos ayudar tanto en el desarrollo de pliegos, en esas conversaciones con los especialistas, a poder entender y poder ayudarles en estas situaciones, ¿no? Entonces creo que es algo que es fundamental. Y luego hay otro actor también para mí muy importante, y es el paciente. O sea, es una de las partes muy importantes dentro de este proceso. Yo colaboré hace un par de años o 3 en un proyecto en Madrid de monitorización del paciente crítico, del paciente con ciertas comorbilidades. Fue un proyecto muy bonito. Se colocaban determinados gadgets de monitores en la casa de los pacientes. Hablábamos de pacientes pues, con una edad muy avanzada, cuyo nivel tecnológico no era muy grande. Pero vuelvo a decir, me sorprendió gratamente cómo el paciente, cómo estas personas adoptaron esta tecnología. ¿Por qué? Porque le simplificábamos la vida. A ese paciente que tenía que ir cada semana al centro de salud a tomarse la tensión
coger un autobús o un taxi porque o molestar, no, queda mal, o solicitar a algún familiar, a algún hijo que le llevara, se lo podía hacer en su casa. Y ese paciente que muchas ocasiones no era capaz ni de utilizar el móvil, pero con una formación que se le dio, pues pudo utilizar estos gadgets. Y fue un proyecto muy bonito. Luego cambié de proyecto, no sé hacia dónde ha continuado, ¿no? Pero espero que haya continuado y que sea algo exportable. Entonces, bueno, un poco como resumen de lo que quería comentar, por no alargarme más. Para mí muy importante en todo proceso de transformación es entender el problema desde la base y a partir de ahí crecer hacia arriba. Bueno, pues muchas gracias. Vamos bien de tiempo. Hago un recorrido personal por las 6 intervenciones y a partir de ahí podrán ustedes participar preguntando o opinando como les parezca. Joaquín, resalto solo un mensaje que me pareció muy importante. Dijiste, desarrollamos todos nuestros sistemas, tenemos datos y no conocimiento. Y ahí es una de las, yo creo, de los elementos de evaluación de lo que estamos haciendo más interesantes. De Miguel destaco una cosa que me gustó mucho, que es esa topología que hizo entre la homogeneidad interna de la atención primaria y la heterogeneidad externa de los hospitales, teniendo en cuenta además que los hospitales son quienes se llevan la parte del león y que por tanto condicionan de una manera radical el desarrollo de la atención primaria. De José Manuel, una idea, bueno, todos dijeron muchas más cosas, pero bueno, me quedo con una sola idea, que es cuidado con estresar excesivamente a los clientes más directos, que son los profesionales, con esta introducción a veces un poco desordenada de sistemas. De Pablo, otras 2 palabras que me parecieron muy relevantes, el punto de equilibrio. Cómo encontrar, ¿verdad? Porque a veces damos bandazos de una cosa a la otra, a la contraria, y cómo encontrar el punto de equilibrio entre los distintos elementos que componen el puzzle. Y me parece que esa reflexión es muy interesante y tiene mucho que ver con la evaluación, que hacemos bastante poca evaluación de todos estos proyectos cuando los implantamos. De Ignacio, que también me pareció muy interesante la intervención, es no soñar castillos en el aire, sino utilizar, aterrizar las cosas y pensar que los problemas que tenemos son los que hay que resolver y no los que no tenemos y plantearnos nuevos desafíos, ¿no? Y de Jorge, ser útiles. Yo creo que un poco va en la misma línea. Esa es la prueba del 9. Yo no hice intencionadamente ninguna referencia a los fondos a estos fondos en los que estamos anegados, porque en realidad yo creo que la sensación de todos es que nos ha venido un tsunami económico que no somos capaces de digerir, que trastocan muchos de nuestros planes, que están desordenados, que no obedecen a una imagen previa, o sea, que es, lo pongo entre comillas y un poco en broma, es un daño sobrevenido, ¿no? Y esto lo siento yo con muchos compañeros con los que trabajo, sobre todo de contratación, y dicen, por favor, que no manden más fondos, ¿no? Porque efectivamente los fondos son los que están induciendo esta nueva ola de digitalización o de uso intensivo de las TICs en el país. Pero no es una reflexión propia del sistema sanitario la que le está demandando a la industria nuevos productos y la que está demandando a los políticos nuevos fondos, ¿no? Entonces, esto, claro, es un problema que está ahí. En Asturias tenemos ejemplos históricos muy relevantes en la transformación de las cuencas mineras, con los fondos mineros, en los que efectivamente también había liquidez, pero no siempre proyecto. Y esto genera complicaciones sociales luego a medio y largo plazo. Bueno, entonces ahora ya tenemos 40 minutos. Yo creo que hay materia más que de sobra para el debate y tienen ustedes la palabra. Aquí delante hay...
Hola. Uno de los temas que habéis comentado, y yo estoy totalmente de acuerdo, es la necesidad o sea, el objetivo es resolver el problema que hay en la primaria, en lo que estamos todos de acuerdo. O sea, es un cuello de botella, tiempos de espera. Y yo creo que eso requiere una transformación radical de los procesos asistenciales que tiene que empezar por la primaria y cómo se relaciona probablemente con la hospitalaria. Yo mi preocupación, y aquí hablo un poco como ciudadana, es que estemos intentando, y lo habéis dicho, poner parches con nuevos sistemas en la primaria sin realmente darle esa vuelta a todos los procesos asistenciales, que además lo correcto es hacerlo de manera coordinada por parte de todas las comunidades. Entonces, a mí me gustaría entender si como parte de los procesos de trabajo que se puedan haber hecho, se puede ir avanzando en paralelo en las reuniones para los fondos de digitalización, si se está trabajando en la interterritorial para hacer esa transformación sin la que yo realmente creo que no se va a terminar de resolver el problema, por lo que vosotros mismos habéis dicho. O sea, ¿hay algo más para hacer una transformación más radical? Bueno, puede participar cualquiera del público, que tenga más información que nosotros. Sí, sí, claro. No sé si está apagado. Sí, bueno, llevas toda la razón del mundo. Es decir, cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de transformación digital, siempre pensamos en lo digital y no pensamos mucho en la parte de transformación, que es infinitamente más importante a la hora de hacerlo. Y ya hemos dicho todos que realmente las herramientas digitales tienen que ser unas herramientas a disposición de las administraciones para eso. Nosotros, estamos trabajando, como tú sabes, en tema de cronicidad en Andalucía. Y si hablamos de los problemas de la primaria o de los problemas del sistema, pero bueno, centrados en la primaria, obviamente la cronicidad y su extremada necesidad es la base del problema hoy en día, ¿no? Todo lo que va a necesitar la cronicidad. Y digo esto porque nosotros sí estamos trabajando mucho, no en temas digitales, sino en temas de replantear el proceso de cómo atendemos la cronicidad desde la parte asistencial. Se está elaborando en Andalucía con metodología, que yo creo que el tema de la metodología es muy importante, con metodología un nuevo plan de cronicidad desde la base. Es decir, planteando cómo tenemos que hacerlo, qué es lo que hay, cuáles son las perspectivas, cuáles son las necesidades de los profesionales, cuáles son las necesidades de los ciudadanos, con apoyo de las sociedades científicas. Y bueno, en este caso nosotros tenemos la suerte de tener la Escuela Andaluza de Salud Pública, que es el que nos está sirviendo de catalizador para organizar un poco todo esto. A partir de aquí, cuando veamos realmente qué transformación tenemos que hacer en nuestros sistemas para poder atender a la cronicidad, pues tendremos que integrar esta cronicidad con el resto de necesidades de los ciudadanos y con el resto de carteras de servicio que tiene la primaria o que tiene la atención hospitalaria. Es decir, tenemos que orquestar. Y básicamente esto viene a necesitar sistemas de actualización o sistemas de minimización de la variabilidad asistencial y de la variabilidad clínica, que es uno de los males que tenemos en nuestro sistema. Entonces, estamos trabajando mucho en eso, en crear realmente, ya no es ni una reingeniería de procesos, es buscar de nuevo los cimientos de la esencia y a partir de ahí construir con metodología, que me parece muy importante, y luego valorar qué herramientas tecnológicas necesitamos para que eso realmente suponga una transformación digital. Quizás complementando nada más, y obviamente no voy a opinar sobre vuestro auditorio, ¿no? Pero básicamente hoy lo mencioné, ¿no? A ver, vamos sobre procesos de transformación, vamos sobre sistemas de salud, y por consiguiente una de las primeras acciones de esa metodología, bueno, que les dije, esa visión holística de la casa, es cómo trabajamos el modelo de atención digital. Eso, por ejemplo, lo hicimos en Chile. O sea, lo primero que había que pensar cuál era el modelo de atención digital. Y a partir de ahí, desde el mundo sanitario, cómo vemos el uso de las TIC. Bueno, no es cuestión de poner un montón de tecnología encima de lo que hay, ¿no? Estamos todos de acuerdo en eso. Creo que ya todos aprendimos esa lección. Así que efectivamente, digamos, los primeros pasos
digamos, que por lo menos nosotros estamos llevando adelante en los procesos de América Latina, es, bueno, ¿cuál es el modelo de atención digital que a su vez es la sombra del sistema de salud, ¿no? O sea, tiene que estar adecuado al sistema de salud de ese país. Bueno, yo también quisiera comentar algo respecto a la cuestión planteada. Posiblemente una imagen completa de lo que es esta transformación digital y finalista, pues ahora mismo no se tenga, pero creo que hay que tener en cuenta un par de cuestiones. Una que es muy difícil a lo mejor plantear la imagen final de cómo va a ser la transformación digital y el modelo asistencial basado sobre esas capacidades digitales sin conocer todos los elementos que pueden formar parte de ese puzzle. Y hay elementos que, al menos para nosotros, son novedosos. Pues no sé, el uso de la IA para el diagnóstico, el uso de un BPM que te implemente las guías clínicas, pues para nosotros es algo, pues mira, tienes que hacer contacto con la herramienta, tienes que hacer pruebas de concepto, tienes que implementarlo y muy posiblemente eso te ayuda a dibujar a dónde quieres llegar. Por otro lado, también es cierto que el planteamiento del Ministerio ha sido colaborativo. Poca colaboración ahí si tú ya pones un modelo encima de la mesa y dices esto es lo que hay que hacer. Y creo que de algún modo, como he dicho antes, el camino, a lo mejor no sabemos cuál es el dibujo final, pero sí se van poniendo elementos y una metodología que permita ir incorporando esos elementos al dibujo final que se quiere montar. La incertidumbre es normal sentirla, como yo la siento, pero también hay que sentir que se van incorporando elementos que con un método de trabajo bueno, pues te puede llevar a donde quieres. Nosotros en Murcia somos, en este apartado, somos líderes en el GT12 para el tema de cuadro de mando de atención primaria. Se ha hecho un trabajo pues, muy colaborativo, pues, con todas las comunidades, preguntándose. Recolectaron 2.800 indicadores para atención primaria y al final se han condensado en 264, que son los que al final pues, se van a poner en marcha. Pues es un trabajo que está ahí, que se ha hecho, que igual esta reflexión no se había hecho en otro contexto, que ha sido muy participativa, que ha sido discutido. Pues es un elemento que, bueno, dará que pensar. A partir de ahora, pues igual los indicadores a nivel nacional pues se ven afectados por esto, porque no es trabajo de Murcia, es trabajo de todas las comunidades, que en este caso se ha hecho así. ¿Para qué se va a utilizar ese cuadro de mando? ¿Quién en cada momento va a usarlo a un nivel nacional, a un nivel autonómico? ¿Qué decisiones? Pues ahora que está encima de la mesa, pues se irá decidiendo, pero se ha creado. Y estoy convencido de que otros elementos que se irán creando a raíz de la dinamización que provocan estos fondos, pues también formarán parte de un concepto global de la sanidad que queremos construir. Hola, buenos días. Soy Alejandro Pazos de la Universidad de La Coruña. Soy médico y tecnólogo. Y creo que el complejísimo problema de la atención primaria, no se va a resolver solo con tecnología y partiendo de una victimización de los profesionales de atención primaria. Creo que estamos haciéndoles un flaco favor. Durante ya muchos años se les ha convertido en una especie de guardias de tráfico, vamos a decirlo finamente, en especialistas en triaje, que le ha provocado una desmotivación tremenda. Yo visito, porque tengo muchos proyectos de investigación con gente primaria, y esa presión, pues a veces no es tanta como parece. Hay profesionales que trabajan muchísimo y hay profesionales que no tocan pelota, como en todos los lados. La jamonería que está enfrente del centro de salud que yo tengo, pues a la 1:30, 2 menos cuarto, empieza a llenarse de clínicos. Antes de las 9 no te reciben a ningún lado. Si vas a la consulta, tienes un letrero que si vas por un problema en el ojo izquierdo, si tienes un problema en el ojo derecho, que pidas otra cita. Desde la pandemia no te tocan ni con un palo. Bueno, yo creo que esta victimización
sin análisis, sin reflexión de la atención primaria, que hay un problema serio, obviamente, creo que no va a ayudar, y que plantearle la tecnología como solución a su victimización creo que no es lo adecuado. Creo que hay que presentársela como una oportunidad de recuperar su propia estima, su propia capacidad, darle uso a todos los conocimientos que han adquirido a lo largo de una muy dura carrera, y que le suponga valor añadido a su trabajo. Evitarle todo lo que son burocratizaciones, ayudarle a la confección de los informes, eliminar todo lo que suponga aquello que no sea ser médico. Hay que volver a intentar que tengan vocación. Es un problema de todas las profesiones actualmente, pero en la médica es un problema grave. Los médicos que salen ahora de las facultades de medicina no tienen vocación. Generalizar siempre es un error, obviamente, pero en muchos casos. En atención primaria también, si recuperaran a todos los estudiantes que se forman en el extranjero porque no alcanzan plazas, no sé por qué, pues si se necesitan médicos y hay facultades de medicina, pues no sé por qué no se sacan más médicos para evitar esa sobresaturación, si lo hubiese, de medicina de atención primaria. O sea, es un problema muy complejo, y que creo que el punto de partida no debe ser ofrecerle la tecnología como una solución a su victimización. Y atrás hay una persona que quiere... Hola, soy Gregorio Gómez, soy médico inspector en concreto, aunque bueno, también muchos me conocéis vinculado a la tecnología, ¿no? Y nosotros como médicos inspectores a veces tenemos una visión sesgada del sistema, porque nos llegan los fallos y bueno, pues cuando te llegan tantos fallos, ¿no?, al final no puedes evitar tener ese tipo de percepción, ¿no? Pero yo creo, reivindicando también una perspectiva, digamos, inspectora, yo creo que la primaria, el problema fundamental que tiene es un problema bastante similar al que tiene el resto del sistema, ¿no? Y es que llevamos mucho tiempo hablando de las dificultades por las que atraviesa, de, bueno, pues, de desmotivación, de falta de personal, de todo ese tipo de cosas, pero nadie, absolutamente nadie, ha medido esto, y menos de forma rigurosa. Es decir, con toda la preocupación que despierta la primaria, ¿a alguien se le ha ocurrido hacer una buena auditoría, dedicando 2, 3, 4 meses a auditar 3 o 4 centros de tipologías distintas, ver qué es lo que pasa exactamente? Es decir, en qué ocupan el tiempo, por qué hay tanta demanda, por qué hay tanta saturación de consultas. Eso no se ha identificado, ¿no? Y en tanto no hagamos un diagnóstico, va a ser muy difícil que encontremos la solución, con tecnología, sin ella, y con cualquier tipo de planteamiento, ¿no? Esto pasa también con el resto, nos falta ese hábito. Y bueno, yo sigo sin ver sobre la mesa planteamientos de este tipo, con lo cual deduzco que vamos a seguir por el mismo camino, diciendo que falta gente. Tenemos unos ratios de personal que no son bajos, y si hablamos de médicos por cada 1000 habitantes, España no es un país que tenga carencia de médicos en esos términos, ¿no? O sea que algo estamos haciendo mal. Y luego hay un hecho también bastante evidente, y es que llevamos 45 años con este modelo de atención primaria y no está funcionando. A lo mejor tenemos que darle una vuelta y tenemos que replantearnos esos dogmas de que, bueno, todo tiene que ser tal como lo tenemos planteado ahora mismo, simplemente reforzando más, y quizá la primaria, más que la solución, es el problema en este momento. Muchas gracias. Menuda intervención, ¿no? Bueno, tienen ustedes la palabra. Sí. Hay preguntas, ¿no? Hola, buenos días, soy Erika Izquierdo, soy médico de familia y también, como el compañero, también hago asistencial. Yo creo, bueno, no sé, es una oportunidad estar aquí, es una oportunidad escucharos, ¿no? Y yo creo que la línea de la sesión de debate de hoy es explicar o entender qué líneas de trabajo hay, qué estrategias, qué proyectos colaborativos hay, qué comunidades son líderes. Yo creo que no se está hablando, o no debería de ser, hablar aquí de los problemas de atención primaria. Podríamos hablar de los problemas del sistema público, tanto hospital como primaria. Voy a ver esto como una oportunidad. Quiero decir que el plan digital y la transformación digital es una oportunidad en primaria.
hay muchos profesionales que trabajan mucho, que no tienen, que gestionan sus agendas. No voy a ver el lado negativo de la gente que no lo hace, evidentemente, hay mucha gente que lo hace, mucha gente motivada, que trabaja y que quiere sumarse al carro de la tecnología. Y yo creo que, no sé, necesitamos centrarnos en esto. ¿Qué proyectos tenemos? Los fondos que hay a nivel europeo que van a financiar las líneas de trabajo desde los sistemas de salud, ¿no? Y que se van a gestionar desde las consejerías, es una oportunidad que atención primaria o los médicos, que haya grupos de trabajo con funcionales realmente que conocen los problemas, que saben cómo se tiene que trabajar y no es tanto como decíais, ¿no? Creo que José Manuel ha dado, bueno, no sé, comparto muchas de las opiniones que ha comentado, ¿no? No es tanto empezar desde el tejado, sino desde abajo. ¿Qué necesitan los profesionales que conocen cómo trabajan? Y es una oportunidad que eso se plantee desde abajo, no desde arriba, voy a gastar el dinero en lo que tengo, en lo que quiero, porque lo tengo, sino no, en qué realmente se emplea y que haya médicos, enfermeras, equipos de atención primaria en esos grupos funcionales es una oportunidad. Y nada, muchas gracias. Gracias a ti. Si me permites, para ser un poco positivo, Ignacio. No, porque anoche estábamos hablando y te voy a dejar que hables de Carpibur. Bueno, esto no estaba preparado, pero... No estaba preparado. Hablamos y preguntaba si la tecnología podía cambiar. Creo que he tomado nota de... acompaña el desarrollo de la problemática de atención primaria. Vemos que es mucho más complejo en la problemática y bueno, se ha estudiado en la Estrategia Nacional de Atención Primaria, se hace el diagnóstico. Yo creo que esto ya es darle vueltas. La tecnología no es más que una herramienta que puede ayudar. Pero hay casos absolutamente modélicos. Y uno de ellos que yo estoy encantado de haber colaborado en una pequeña parte, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de colaboración, en este caso en la región de Murcia, colaboración entre atención primaria y hospitalaria en el área del paciente cardiovascular. Ellos realizan sesiones clínicas conjuntas, buscan formas de hacer consultas de alta resolución, digamos, comparten la información para que el de primaria tome decisiones sobre un crónico que empieza a tener situaciones complejas. ¿Qué tienen de tecnología en común? Hombre, la historia clínica es fundamental, pero tiene alguna herramienta que son parte del diagnóstico. El diagnóstico lo comparten, que son muy básicos, que es la electrocardiografía, porque cambia en el tiempo y a través de unos procesos inteligentes permiten ir a aquel caso que comparten entre especialistas. Y en este caso están avanzando la imagen, en este caso de cardiología médica, que mediante la formación en ecocardiografía pueden ver la fracción de edición y pueden ver un poco en insuficiencia cardíaca ciertos valores, de manera que el propio médico de familia, el médico que está entrenado, no con grandes cacharros, es verdad, no con grandes sofisticaciones, sino con elementos básicos que tiene su primo de zumosol, permitirme la expresión, alguien que tiene acceso y que le ayuda, es capaz de resolver muchísimos casos. Han publicado resultados, de hecho fue premio de la mejor comunicación del Inforsalud 2021, este caso, porque lo presentaron y fue valorado. Creo que ha tenido muchísimas menciones. Es un ejemplo que se puede copiar y pegar porque la tecnología es lo de menos. Existen muchísimos proveedores de esto, pero la metodología, el proceso, es lo que realmente habría que aprender cómo hacerlo y cómo hacerlo extensible. Yo creo que es un buen ejemplo de uso donde en regiones con mucha dispersión geográfica, todavía con más motivo, debería implementarse. Lo comento yo, que es de Murcia el proyecto. No, sí, por comentar los detalles, es lo que ha explicado Ignacio, pero aquí confluyeron dos cosas. Una era una actitud, pues la verdad que, bueno, por qué no decirlo, era bastante única por parte del equipo de cardiología de una de las áreas. Estaban dispuestos a patear cada centro de salud, a enseñar a los profesionales de primaria, al equipo de primaria, pues bueno, pues estos son los electros, esto es más preocupante, esto es menos preocupante. Porque tenían claro que todo lo que invirtieran en esa línea era, al final, pues mejor para el sistema y también mejor para ellos. Iban a recibir pues menos consultas que muchas veces eran innecesarias. Y esto fue acompañado de una solución tecnológica. Pues tuvimos claro que uno de los problemas de primaria, en el aspecto digital, exclusivamente digital, era facilitar la conexión con el resto del sistema. Poder hacer una consulta a su compañero de especializada o poder pedir una prueba. Cuando alguien enviaba a un paciente a visitar al cardiólogo,
pues la lista de espera, la demora es importante y la saturación de la consulta especializada es importante. Entonces nosotros montamos un sistema que era por un lado, un sistema de gestor de peticiones, que básicamente te ayuda a crear una petición, es un producto propio, y dependiendo de la petición, le puedes anexar, en este caso, el electrocardiograma. Y recordemos, nuestros médicos en primaria trabajan en OMI AP. Pues ellos desde OMI podían invocar este gestor, construir la petición. Había otro elemento central que llamamos Compass, que tiene el poder de que cualquier petición que reciba, sea un hospital, sea un centro de salud, un centro de urgencias, la encamina hacia donde sea determinado en base a una serie de reglas. Generalmente un centro de primaria, pues hospital de referencia, pero podría ser que para ciertas especialidades o en ciertas situaciones de carencia profesional esa petición vaya a otro hospital. La parte buena es que el especialista lo recibe en Selene, que es lo que utilizamos en Murcia, en el hospital. Entonces, cada profesional está trabajando en su herramienta, ve una consulta de primaria, oye, ¿este paciente qué? Pues este paciente, como anexa el electro, pues lo puede mirar, es decir, va, no te preocupes, que le cambiamos la medicación o lo que sea, o esto no es nada, o que dentro de 2 años haga una prueba, no sé, lo que sea. Y este es el invento, es decir, por un lado, la parte tecnológica y por otro lado, cardiólogos que han ido enseñando en primaria, oye, pues esto es preocupante, esto no, este tipo esta parte del electro, esto no me lo mandes, no sé, lo que fuera. Y ya tiene un impacto, es decir, el 50% de los pacientes ya no se envían a consultas presenciales en cardiología. Se ha reducido un 21% la necesidad final de ir a ver al especialista. Y claro, los tiempos y los resultados han mejorado mucho. La semana pasada le dieron el premio a la excelencia en la estrategia de salud cardiovascular nacional. Y la verdad es que es apabullante, pero más que la tecnología ha sido todo el conjunto humano. Ha funcionado muy bien también en otros ámbitos, como la dermatología. Se enseñó a la gente de primaria cómo captar la imagen de ciertas, de las afecciones cutáneas que fuera. Incluso se dotó de unos dermatoscopios que se podían adaptar a unas tablets o al móvil. Y lo mismo, mandan la imagen al dermatólogo y él decide, pues, ¿me lo envías o no? En esta otra especialidad el porcentaje es altísimo, más del 80% de las primeras consultas son interconsultas no presenciales, que se llama, y se descarta muchísima presión en especializada. Hay gerencias que ya no admiten la primera consulta presencial si no has hecho antes una no presencial, una consulta. Y bueno, y este es el... Yo siempre he dicho un comentario, además resaltable, el nivel de satisfacción de todos los profesionales, pero tanto de los cardiólogos como los primarios. Hay un nivel de involucración y de sentido de pertenencia que me parece que es una de las cosas que faltan también en esa gestión de los recursos humanos, de la motivación y de involucración. Quizás solamente en el mismo sentido, y lo puedo comentar porque no corresponde a nada tecnológico, digamos, es un tema metodológico, pero en el mundo existen experiencias muy fuertes, por ejemplo, basadas en un programa que se llama ECO. No sé si en este país está, pero sí en muchos países de todo el mundo, inclusive lo he implementado varias veces en América Latina, y básicamente la esencia metodológica es la que acaban de contar. Cómo empoderamos la capacidad resolutiva del primer nivel de atención para empezar a evitar una derivación continua hacia la especialidad. Y es una metodología que está muy fuertemente, creo que nació en Estados Unidos, si mal no recuerdo, muy difundida a nivel mundial. En relación a algún comentario previo, el hecho de que los fondos hayan llegado de forma, entre comillas, sobrevenida, lo hemos comentado previamente, hace que haya un riesgo de decir, tengo dinero, cojo tecnología y la implanto sin más. Ese riesgo evidentemente existe, pero hay que hacer procesos internos para evitar ese fenómeno. Desde las áreas TIC normalmente sí que se había detectado de largo tiempo atrás, realmente asociado a problemas presupuestarios, la necesidad de determinadas soluciones de tecnología, sobre todo relacionadas con imagen médica o con patología digital, etc. Entonces, estas necesidades detectadas han orientado en cierto modo parte de la inversión, pero hay otra parte que no. Es decir, cuando se habla de atención digital personalizada, se habla de monitorizar paciente en domicilio, pero a la hora de decidir qué paciente se monitoriza,
cada comunidad autónoma ha decidido los casos de uso que va a monitorizar. ¿Por qué? Porque la casuística en unas y en otras no tiene por qué ser lo mismo. A lo mejor en Castilla y León la insuficiencia cardíaca y detectar una posible descompensación de un paciente en domicilio antes de que, para que no reingrese, no es un problema en otra comunidad autónoma, y el caso de uso que interesa monitorizar es otro, o les interesa monitorizar el alta domiciliaria y hospitalaria. Sí que se ha tenido en cuenta a los profesionales en esa definición, pero en los primeros proyectos definidos sí que hay un efecto de tengo detectadas ciertas necesidades, también las tenía detectadas el propio Ministerio, y los grupos de trabajo de atención primaria, en buena medida, hacen referencia a esas necesidades predetectadas. También hay otro tema, que es el tema precisamente de los cuadros de mando, porque ni se miden las mismas cosas en todas las comunidades ni las medimos de la misma manera. Entonces, a nivel nacional, tomar decisiones sobre determinados ámbitos es muy complicado si no hay unos datos homogéneos. Es decir, la calidad del dato va vinculado a que se registre bien, pero se haga de una forma homogénea. Entonces, hay proyectos, por ejemplo, los de cuadro de mando, muy orientados en esa línea, que van a ayudar a una toma de decisiones más adecuada, porque se va a poder saber mejor cuál es la problemática que tiene una primaria, con esos 280 y tantos indicadores homogéneos para todos nosotros. Bueno, por comentar un poco cómo estamos nosotros enfocando desde nuestro punto de vista el tema de la adquisición de tecnología. Como siempre, la resolución de los problemas sin implicación de los profesionales es absurdo, y además eso tiene dos partes. Nosotros, y enlace ahora con el tema de los PERTE, nosotros lo que estamos haciendo desde hace un tiempo para acá, tenemos nuestras subdirecciones asistenciales. Andalucía es muy grande, por lo tanto tenemos que tener un foco de entrada, y una vez que se ha optado por una solución clínica asistencial, una parte, entonces cuando nosotros entramos, la parte más funcional de la tecnología, para ver junto con la parte más TIC en qué podemos colaborar o cómo podemos mejorar en digitalizar o dar herramientas digitales a esa solución que se ha encontrado por la parte más asistencial. Nosotros funcionamos un poco como catalizador entre las dos partes. Y a la hora de aportar esas soluciones digitales, donde también colaboramos con otros profesionales sanitarios o no sanitarios, lo que corresponda, para implementarlas. Y con relación a los PERTE, nosotros participamos en dos proyectos colaborativos, porque para poder dar soluciones relativamente ágiles, pues necesitamos una infraestructura y necesitamos una serie de herramientas previas, porque no podemos hacerlo todo ad hoc cuando se plantea la solución o el problema. Y por eso, a través del GT4 y del GT7, pues participamos, como he dicho, en dos proyectos colaborativos, uno de gestión por procesos de herramientas de salud inteligente y otro de inteligencia artificial, que son los que nos van a dar la base para poder dar soluciones digitales a muchas de las necesidades asistenciales que se nos plantean. Un poco ese es el modelo que estamos planteando. Y luego viene una parte que para mí es fundamental, que creo que lo hemos dicho en algún momento, que es posterior a todo esto, que es la gestión del cambio con los profesionales, que creo que es algo que es un campo en barbecho que tendremos que trabajar, porque si no estamos abocados al fracaso. Buenos días, soy Carlos Durán, soy médico de familia, y más allá de preguntas es también un comentario probablemente hasta reivindicativo, ¿no? Desde el punto de vista yo creo que el cambio en realidad, más allá del aporte tecnológico, también va en los modelos de gestión, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba Gregorio. En ese sentido, yo creo que hay que auditar realmente todo el sistema, no solamente la atención primaria, sino también la hospitalaria, porque bueno, yo por lo menos, lo voy a decir de manera muy burda, cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Yo no me levanto en todo mi turno de trabajo a duras penas al baño, mucho menos a tomar un café. Entonces, obviamente eso depende de qué profesionales y de cómo tengan sus agendas y sus consultas. Pero me refiero a auditar todo el sistema, porque también es cierto que hay listas de espera en el hospital. En el hospital estamos acostumbrados a ellas, pero ahora que las empieza a ver en primaria nos quejamos. Pero yo no conozco un solo servicio hospitalario de todos los hospitales por donde he pasado que a las 8 en punto se esté pasando visita o que se esté atendiendo una consulta. Sin embargo, hay listas de espera, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar por, obviamente, implementar toda esta tecnología, pero sí que hay que volver a revisar todos nuestros modelos de gestión
y adecuarlos a las necesidades tanto del usuario como del profesional. Yo creo que, así como comentaban que las familias han cambiado, son totalmente distintas, la población actual es distinta, sus necesidades, desde luego las necesidades de los profesionales también. Entonces yo creo que todo esto nos hace casi empezar todo de manera radical desde abajo. Muchas gracias. Hola, gracias. Soy Francisco Martínez. Una pregunta que creo que puede ser significativa. ¿Se sabe de verdad qué es lo que quiere o qué es lo que pide el médico de atención primaria? Aparte de que le podamos dar muchas tecnologías y cosas, pero esto que hemos estado hablando, que ha hablado Gregorio también, todo el mundo, bueno, habrá casos que quieran unas cosas u otras, pero en general, ¿se sabe cuál puede ser la petición que viene de primaria que necesita? ¿Es la comunicación con los profesionales de especializada? ¿Es que le dé más tiempo? ¿Es que necesitan más sueldo? ¿Cuál puede ser de verdad lo que está pidiendo el médico de primaria? ¿Se sabe? Yo sí me atrevería a hacer una contestación ahí, contestación-pregunta, ¿eh? Fíjese, a mí hasta me daría igual lo que quiera el médico de primaria. Porque, claro, cada médico de primaria tiene su perspectiva. No existe un médico de primaria homogéneo. Hay médicos de primaria que trabajan mucho y otros menos. Hay médicos de primaria en el pueblo y en la ciudad. Hay médicos de primaria de una edad y de otra. Lo que me preocupa más, esto lo digo en tono de broma, ¿eh? Claro que es fundamental saber cuáles son las necesidades mayoritarias sentidas. Pero yo me pregunto, ¿tenemos los políticos una idea clara de lo que queremos para el sistema sanitario? ¿Tenemos una idea clara de lo que queremos para la primaria? El modelo de primaria de hace 45 años está vigente, es funcional. Repensarlo es posible, porque a lo mejor es que no es posible, ¿eh? Y bueno, pues tenemos una dinámica social que va determinando los patrones de comportamiento y no hay una posibilidad real de un replanteamiento a fondo del tema. Entonces la pregunta que yo me hago, aparte de si los políticos o las fuerzas políticas tienen una idea clara de lo que quieren o tienen una política estrictamente reactiva a los problemas que se les van planteando, me parece que es una de las preguntas clave. Y la otra es que las TIC tienen que entender esto y tienen que entender que colocar productos que no atiendan a esta realidad indeterminada, porque todavía está indeterminada la salida, es un problema. Y ahí yo me apunto a aquella idea, porque las TIC pueden contribuir muchísimo a la evaluación, a la auditoría, que es lo que decía Joaquín en el primer minuto. Tenemos muchos datos, pero muy poca información, muy poco conocimiento. Y si no sabemos lo que hacemos, si no sabemos para qué vale, pues claro, es muy difícil aplicar TICs también de forma indeterminada. Podrá servir a las empresas que venden, a los gestores que los lucen o a los políticos que las inauguran, pero luego en términos de efectos en salud es muy baja, ¿no? Sí, pero yo lo que preguntaba es, o sea, el papel, digamos, de los políticos, de los gestores para mejorar el sistema está claro, o sea, es lo que tienen que hacer. La pregunta era, desde el punto de vista de que todos hablamos de que hay que involucrar a los profesionales, que el papel del profesional es muy importante para motivarle y demás. Y entonces la pregunta es si de verdad se sabe, en líneas generales, claro, porque como bien dice, hay profesionales de todo tipo, pero en líneas generales se sabe qué es lo que requiere, qué es lo que demanda, qué es lo que le gustaría que al médico de atención primaria, o sea, qué es lo que de verdad falta ahí. Porque yo creo que sería el primer paso para saber por dónde tienen que ir los tiros. Pregunto, o sea, no sé si ya se sabe. Yo me meto donde no me llaman, pero yo creo que hay documentación. Recientemente, creo que fue hace 2 años, se lanzó el Plan Estratégico de Atención Primaria, que fue desde el Ministerio elaborado por un montón de gente concienzuda que ha testado todo esto. Creo que algunas comunidades autónomas también tienen alguna publicación específica. Es decir, yo creo que hay bastante
bibliografía y documentación relacionada con los problemas. Me da la sensación, yo no soy un experto, pero que el problema, o sea, está bien diagnosticado, los problemas, quiero decir, la dificultad de hacer cosas es lo que yo creo que es la enjundia, ¿no? No es fácil tomar una decisión que afecte directamente y transforme todas estas cosas. Y es verdad que es muy complejo porque va desde la propia motivación y la actitud y la razón de ser y de la propia primaria, el trato que históricamente se le ha dado un poco como de segundo nivel, ¿eh? Es decir, hay muchos aspectos. Entonces, yo creo que a nivel individual no te va a aportar mucho porque es un crisol de opiniones. Pero sí hay estudios de qué es lo que queremos que sea como sociedad, cómo queremos los ciudadanos, cómo se puede optimizar, cómo se hace más eficiente. En fin, esto yo creo que debe estar bien documentado. En una injerencia me meto donde no es mi campo, pero... Bueno, una última intervención, si alguien quiere. Simplemente por un minutito, referente a cosas que piden desde primaria. Una de las cosas que yo, por ejemplo, he identificado es la necesidad de poder llegar un poquito más allá en el diagnóstico. Y, por ejemplo, referente a la imagen médica. El poder tener un acceso más fácil y cómodo a determinadas pruebas. Por ejemplo, hay gran parte de la radiografía simple que parte desde primaria y muchas veces se queda en primaria. O sea, se hace en el hospital, pero no se diagnostica. Entonces, que le podamos facilitar determinadas herramientas para poder ellos tener una capacidad mayor a la hora de diagnosticar, incluso a nivel de formación, a nivel de tal. Son cosas que nos han comentado. Claro, hablamos es lo que comentábamos, es un sistema tan heterogéneo que... No, yo por eso preguntaba o sea, que si había un estudio, digamos, no de particulares, sino, digamos, que se entienda bien cuál es la petición general del... Sí. Es complicado, yo creo que esa respuesta. No creo que haya una respuesta única. Bueno, ciertamente que no hay una respuesta única porque si yo no estoy equivocado y el problema que tenemos es un problema de naturaleza política, pues claro, la política consiste en opciones alternativas y por lo tanto no hay una respuesta única, ¿no? Bueno, hemos llegado al tiempo ya límite. Espero que les haya parecido que hay elementos suficientes para seguir repensando la relación entre las TIC, los problemas de primaria y cómo salir de este atolladero y cómo aprovechar esta oportunidad, que sin duda lo es, de tener dinero, ¿no? ¿Quién nos iba a decir a nosotros, que llevamos años en la administración, que el problema iba a ser que tenemos más dinero de la cuenta, ¿no? Así que, en fin, los mejores deseos para que todos ustedes contribuyan a aprovecharlos y nada, espero que les haya resultado de interés la reunión. Muchas gracias y buenos días.